Aquí empiezan, no obstante, las paradojas lógicas con las que se encuentra Descartes. Descartes parte de la inquietud de que el conocimiento hasta su momento era un conocimiento para él sin evidencia. Era un conocimiento de una supuesta realidad que no era posible de evidenciar, que venía desde la concepción del mundo de las ideas platónico hasta la concepción escolástica de algo que no tenía que estar sustentado en una realidad o una forma de conocimiento basada prácticamente en una fe no evidenciada. Pero buscando la evidencia se encuentra que tiene que, para encontrarla, dudar de todo. Y al dudar de todo, entonces empieza a dudar primero de los sentidos y de lo que le rodea. Por tanto, cae en lo que se llama el solipsismo. Y allí puede haber una paradoja porque al final es la mente lo único que existe y habría un quiebre entre la mente, el cuerpo y lo que nos rodea. Por tanto, la duda, que es la única certeza que le encuentra, él solo puede constatar que lo que no cambia en él es que él duda. Esa es la única certeza que tiene. Solo sé que dudo. Lo único que puedo constatar es que dudo. De lo que no dudo es de la duda. Pero la duda como certeza le impide conocer algo más. Miren qué curiosa la paradoja, donde el mismo principio que lo lleva a conocer le impide conocer algo más. Porque la duda al mismo tiempo se vuelve lógicamente en prácticamente un obstáculo para conocer algo más. Entonces empieza el cuestionamiento de el ser infinitamente perfecto que sería Dios. Y esa respuesta, que al principio él la cuestiona con respecto a la religión y a lo escolástico, termina siendo justamente la salida. ¿Qué existe? No sé si existe lo que me rodea materialmente, pero debe existir Dios. ¿Por qué concibe Descartes y afirma que existiría Dios? Por un resultado también lógico, y responde a lo siguiente: no podríamos imaginar nada que no haga parte de nuestra propia existencia. Quiero decir, si ustedes leen las novelas de ciencia ficción, todas las que se han escrito, o ven películas de ciencia ficción, es imposible imaginar una vida extraterrestre, alienígena, que no tenga alguna condición semejante a lo que nos configura. O sea, todo lo que imaginemos tiene como base y como plataforma nuestra propia realidad. No podríamos imaginar algo que no nos contiene. Si imaginamos algo es porque nos contiene o porque no lo imaginamos, sino que existe. Entonces, en esta lógica es imposible la idea de infinito para seres como somos nosotros, que somos seres finitos. No podríamos imaginar lo infinito. Esa idea no puede venir de nosotros porque nosotros no la podemos concebir. Tenemos una vida finita. Por tanto, concebir algo infinito no podría salir de nuestra naturaleza, sino que tendría que existir y ser prácticamente una inspiración que nos llega. ¿Sí? La idea de un ser infinitamente perfecto no puede venir de los sentidos porque los sentidos no son infinitos y no son perfectos. En nuestra mente no cabe lo infinito. No somos cuerpos infinitos. Tenemos un tiempo de vida delimitado. La concepción de eternidad no puede venir de nosotros porque no podríamos imaginarlo. Al menos eso es lo que plantea Descartes. Y en este sentido, la lógica lo que plantea es que la idea de Dios en este caso es más perfecta que el mundo mismo que habita quienes emitimos esta idea. Esta es una versión escolástica de causalidad donde todo efecto tiene una causa. Aquí él usa, ahí sí, acude a la escolástica, que en su generalidad la cuestiona, pero aquí acude a ella para dar cuenta de que Dios tendría que existir sencillamente porque todo efecto tiene una causa. Y el efecto de lo infinito como idea debe tener una causa, que es lo infinito. No puede venir de nosotros, que somos finitos. Tampoco puede surgir de nuestra imaginación, porque también es finita. Tampoco puede venir de Descartes. ¿Cómo a Descartes se le podría ocurrir que existe un ser o una realidad suprema, infinita y perfecta? Si es que Descartes es imperfecto y es finito, a él no se le podría ocurrir esto. Entonces, él compara la evidencia de Dios con la evidencia geométrica. Y Dios va a ser entonces la salida del solipsismo. Lo único que permite salir de esta paradoja, o incluso podría ser aporía,
del solipsismo en la mente humana es la existencia de Dios. Dios tiene que existir porque no se le podría ocurrir a un ser humano la idea de Dios, dado que no está contenido en su naturaleza. Tendría que venir esa idea como una inspiración de algo que ya existe y le llega prácticamente, insisto, como percepción de inspiración a la persona. Si Dios existe, el mundo existe, y aquí se libera el solipsismo. Puede ser que yo no perciba el mundo tal como es, lo cual no significa que el mundo no exista, sino que de hecho existe en tanto que Dios existe. Dios existe porque el ideal infinito no pudo venir de mí, tendría que preexistirme o existir por fuera de mí. Y si Dios existe, el mundo existe aunque yo no lo perciba tal como es. No obstante, articulando todo este proceso, desde la búsqueda de evidencia hasta la duda metódica como punto de partida para todo, hasta esa relación contradictoria, paradójica, entre un ser pensante, unos sentidos de los que no se pueden confiar y un mundo exterior que no sabemos si es real o no es real, y al tiempo un mundo que sí existe, aunque no sabemos si lo percibimos como es, en fin, hace que Descartes tenga que caer en una dualidad que se convierte aquí en una tríada de tres sustancias. Entonces, cada uno de estos análisis, como ustedes se dan cuenta, tiene que ver con una dimensión diferente que parecen irreconciliables. Por un lado está la res cogitans, es justamente el ser pensante. Pienso, luego soy. Hay un ser que piensa y eso es constatable, eso es, ahí sí no cabe duda, digamos, ¿no? Porque si no existiera no podría dudar. Entonces, si lo único que es concreto y evidente es que dudo, si dudo, pienso, y si pienso, existo. Por tanto, el ser pensante es la primera res. La segunda es la res extensa, quiere decir lo que está por fuera de este ser pensante. Si Dios existe, existe el mundo, aunque yo no lo perciba tal como es. Implica entonces que, ¿cómo podría conocerlo? Solo puedo conocer lo que puedo medir. Aquí está clara la influencia de la física de Galileo, que es una concepción mecanicista del conocimiento y de la física, pero no busca una finalidad. Y esto es interesante en Descartes porque la finalidad no es un objeto de la verdad sagrada, pura, eterna, única y absoluta del conocimiento, sino que es más bien el cómo conocemos más que el objeto mismo que debería ser conocido. Entonces aquí Descartes desarrolla unas ideas sobre la física, recordemos que él viene de las matemáticas, que es muy interesante porque en esa res extensa existe algo por fuera y solamente podemos conocer de ese algo lo que podemos medir, pero va más allá, incluso en términos de planteamientos que él hace con respecto a lo que sería el universo, y de hecho aquí él coincide con Galileo en cuanto al Sol como centro alrededor del cual giran los planetas, pero giran para él porque es como un torbellino en torno al Sol que atrae a estos planetas. Y según Descartes no habría vacíos, no hay vacío, no existe el vacío, solo existe choque entre materias. Esos espacios entre materias están llenos de partículas que van a dar lugar a esa relación de las materias. No hay un vacío. Y la tercera res infinita es la de Dios. Tenemos entonces la res cogitans, cogito ergo sum, o sea, el ser pensante, la res extensa, lo que existe fuera de este ser, que puede ser medido y que tiene que ver con la forma en que se mueve y existe el universo, y la res infinita, o sea, Dios, que por lógica para él debería existir. Pero la dualidad cartesiana es inevitable, ya es una consecuencia de la que él no puede escapar. Si parte de la duda, duda de todo, no duda de que existe como ser pensante, porque duda, y duda de lo que está por fuera. Cuanto a la res extensa y a la res cogitans, hay una contradicción. O sea, no es posible que haya entonces una relación, una aliación, una conexión entre dos instancias de existencia que son totalmente, digámoslo así, contradictorias, que son irreconciliables. La mente y el cuerpo. Los sentidos no podrían acceder
y no podrían ser de la misma dimensión, de la misma configuración que la mente. En este caso hay que entender que cuando hablamos del dualismo mente-cuerpo, la mente es el alma en este caso. Por tanto, el dualismo es alma-cuerpo. No obstante, Descartes intenta encontrar una salida a esto. Y esto es interesante porque hemos, categorizado el dualismo de Descartes como un dualismo radical, como un dualismo totalmente absoluto, entre dos realidades que no son posibles de reconciliarse entre sí. En cierta forma, claro que existe una contradicción o un conflicto de relación, pero esto es interesante, él busca la salida, encuentra varias posibilidades. La primera es la glándula pineal, encuentra que, propone que existe en el cerebro una glándula, la glándula pineal, que sería aquella dimensión, aquella realidad, aquel canal único posible de poner en conexión la materia del cuerpo con la parte del alma o de la mente. La otra conexión que encuentro que propone es, según su teoría, que la sangre es la conexión, es el fluido que pone en relación el cuerpo y la mente, y por tanto el alma. ¿Cómo lo hace? Pues dice que la sangre es más gruesa en el cuerpo y a medida que se va conectando, que va accediendo al cerebro, se hace más fina. Por tanto, es como un canal que permite un fluido en relación entre el cuerpo y la mente. No obstante, queda allí como una propuesta, pero no resuelve completamente esta dualidad y sí está claro que al final todo lo lleva, como se dan cuenta, al cerebro. O sea, concibe el pensamiento como un asunto meramente y puramente cerebral. En ese sentido, sí, Descartes es muy importante en la concepción occidental que se tiene con respecto al cerebro como lo más importante, como si aquello fuera el lugar único y verdadero de existencia y percepción del mundo. De ahí, y muy importante, esa concepción que aún rige en nuestras academias y nuestra forma supuesta de educar, donde el cerebro o lo cerebral o lo racional es fundamental, es más importante y prácticamente lo único que realmente debería valer en nuestra percepción del mundo. El cuerpo no tanto. El cuerpo es engañoso, los sentidos son hasta groseros, podríamos decir. No es el cuerpo lo que nos va a permitir conectarnos con el mundo. Y esto sí es un conflicto que hemos heredado del pensamiento de la dualidad cartesiana, del dualismo cartesiano, y que traigo esto a colación porque justamente para hablar de conocimiento, investigación, creación y lo que hemos hablado en este espacio, esto hay que ponerlo ahí sí, como mismo propondría Descartes, con todo lo demás en duda. Y ya toca ponerlo en duda, porque la concepción de conocimiento a partir del asunto cerebral ha hecho que dividamos nuestra realidad, nuestro cuerpo, en dos instancias y que pensemos que existe un yo mental cerebral aparte del cuerpo que somos y que repitamos esta frase gramaticalmente acostumbrada, pero realmente errada, donde decimos yo tengo un cuerpo. Decir yo tengo un cuerpo es decir que existe un yo y además existe un cuerpo. O sea que yo no soy mi cuerpo. Yo tengo un esfero, un bolígrafo, significa que hay un yo que posee un bolígrafo y por tanto el bolígrafo debería ser un objeto medio que respondiera al yo. El yo asume el poder. Si recordamos animes o, bueno, historias como Evangelion, como Mazinger Z, etc., recuerden esta concepción donde hay un robot que por sí mismo no tiene una energía propia, sino que hay alguien que lo maneja desde el cerebro y nos concebimos a veces así y eso es muy occidental. No es así en África, no es así en Oriente, es muy occidental y nuestro conocimiento actual contemporáneo sí es importante que supere esta concepción. No existimos en el cerebro, no hay un yo aparte del cuerpo, somos todo este cuerpo desde la punta del dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Y ahí sí, si bien Descartes abre buenas y nuevas posibilidades del pensamiento y del conocimiento que nos sirven hasta la contemporaneidad, bueno, por otro lado también hay que cuestionar cómo esta dualidad sigue influyendo en esta concepción
de control supuesto del cuerpo, de fragmentación que tenemos con el cuerpo y de idea supuesta de que somos una mente que puede controlar este cuerpo, y eso casi nunca funciona. A Descartes tampoco le funcionó mucho. Recordemos que se dormía, soñaba, tenía conflictos y demás, y el cuerpo se le imponía todo el tiempo. Y aquí esta contraposición con el cuerpo no tiene salida sana, digamos así. Más allá, cuando además Descartes ratifica que para él considera que para pensar hay que resistirse a las pasiones. Y esto implicó una satanización, prácticamente, un señalamiento a las pasiones humanas como algo que dañaba, contaminaba, ensuciaba la inteligencia y la racionalidad. Y eso ha traído a que en algunas academias actuales, incluso en academias de arte, las tendencias o pulsiones emocionales sean, digámoslo, mal vistas, que supuestamente todo debe ser muy racional, muy claro, muy elevado, muy cerebral, muy mental, y que usted demuestre inteligencia, capacidad y conocimiento si no se apasiona con respecto a aquello a lo que se refiere en su investigación o en su discurso o en su pensamiento. Es importante ya posicionar a las pasiones porque existen, son reales, las podemos evidenciar, las podemos constatar y de hecho insisten en existir, se nos imponen todo el tiempo. Y por eso yo propongo que en estos espacios las pasiones tengan su lugar importante. Y que sí, acudamos a la intuición que planteaba Descartes, pero no una intuición limitada a una razón o un asunto cerebral, a un asunto puramente mental, sino la intuición que surge de todo el cuerpo que somos, de nuestras pasiones, nuestras interacciones y nuestras sensibilidades. Démosle espacio a esas pasiones como inteligencia y conocimiento en sí. Y termino entonces esta serie con lo siguiente, con un cuestionamiento justamente a el pensamiento y los paradigmas de Descartes. ¿Cuál es el primer conflicto para mí? El primer problema es el problema de lo absoluto. Me parece muy necesario para nuestra actualidad incluso que Descartes posicione el pensar y el conocer desde un ser que piensa y conoce, o sea, desde un yo individual. Lo traiga a la existencia misma como lugar de enunciación y abra la opción de la duda, contraponiéndose a una supuesta verdad absoluta del mundo de las ideas. Pero, dada que la tendencia de la filosofía, sobre todo en su época, todavía está regida por el principio de que cualquier hipótesis para ser demostrada tenía que ser absoluta, ahí hay una contradicción y hay un impedimento. Es muy interesante cuando Descartes habla de la duda y habla del pensamiento y habla de la manera en que nos preguntamos por la realidad. El problema es cuando convierte esto en algo absoluto. Y ahí está el impedimento. Ahí está el límite dado ante una verdad absoluta y supuesta. Esa tendencia que tiene Occidente, no obstante, incluso el mismo Descartes, que parte de la duda para después la duda misma plantearla como algo absoluto. Y además las dualidades también como algo absoluto para mí, y no solamente él en sí, sino lo que ha hecho después la academia y la historia del conocimiento, y es a algunos autores volverlos absolutos. Este es el problema para mí y es el conflicto y es la contradicción con todo lo que abriría el pensamiento de Descartes. Si nos acercamos a este pensamiento no como algo absoluto, creo que es algo interesante que nos puede sugerir y nos puede inspirar. La duda es importante. Dudar, porque dudar de lo que nos rodea no es solamente dudar de lo que nuestras manos tocan, que está bien. Yo sí creo en mis manos y creo que hay que posicionar los sentidos, pero es también dudar de los contextos sociales y políticos, es dudar de aquello que se nos presenta como realidad y como verdad en sí. El problema es que tampoco podemos negar un paradigma creando otro que también se vuelve absoluto. Importante acá que ratificaríamos en este espacio la diferencia entre conocimiento como un objeto modelo absoluto al que usted debe acceder, porque ahí volvemos a la concepción platónica del conocimiento, ya preexiste, el mundo de las ideas ya es un modelo que preexiste, es un modelo para diferenciar, como diría Platón, pretendientes falsos verdaderos, buenas copias, malas copias o incluso rechazar los simulacros. Más que un conocimiento como objeto en sí, es el conocer como proceso mismo de reconocimiento propio
y de lo que nos rodea. Esa es la propuesta, eso es lo que traemos acá. Entonces, interesantísimo retomar estas opciones y esta apertura de Descartes pensando, dudando y evitando lo absoluto.